Porque para empezar vamos a hablar de los hombres puros. Para empezar vamos a hablar de los cátaros, un movimiento cristiano heterodoxo que sufrió persecución durante más de un siglo y que vieron cómo se truncaba su historia en el siglo XIV cuando se quemaba al último de los hombres puros, al último de los perfectos. Pues esta noche vamos a hablar de los cátaros, vamos a hablar de aquella expansión que tuvo lugar en el sur de Francia, muy cerquita de los Pirineos, pegaditos a los Pirineos. Allí les llamaban los cátaros y también los albigenses, porque está en la zona de Albi, en la zona de Albi, Landefort. Bueno, pues vamos a hablar... Sí, la verdad es que están en el Prats de los Quemats, donde quemaron a 205 herejes cátaros, y viendo Montsegur desde el pie, porque es una colina impresionante, es algo que recomiendo a cualquiera. Que va a marcar un poco tu vida, ¿verdad? Hombre, no sé si tanto, pero la verdad es que sí, que es un país precioso, una región muy bonita y muy vinculada además a la historia también de España. Porque fue del dominio aragonés, ¿no? Sí, claro, se sometieron cuando iba a empezar la cruzada contra ellos, el que faltaba, que era el conde de Toulouse, se sometió con todos sus vasallos al rey de Aragón, a Pedro II, con el compromiso de recibir su ayuda frente a los normandos de Simón de Montfort. Y de hecho, en aquel entonces, Pedro II de Aragón era también, aparte de conde de Provenza, tenía como vasallos a los condes de Foix, de Comminges, de Bearn y de Trencabel, con lo cual, estuvo a punto de crearse un estado catalano-occitano entre el Ebro y los Alpes. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. A ti también te hubiese gustado viajar en el tiempo, ¿eh? Hombre, además en esos lugares de poder, ¿no? Como Montsegur. Y bueno, son de esos lugares que todavía no he visto, de los que tengo ahí en mi agenda, y que a la primera ocasión, y más encima ya estando Carlos Canales por allí, que ya me ha puesto los dientes largos, desde luego pues me iré allí con mi mochila e intentaré hacer lo que hacían también antiguamente, no solo anotar datos y cotejar información, sino sentir las vibraciones que allí emanan, porque en aquellos sitios donde han ocurrido episodios históricos de esta trascendencia, no olvidemos que Montsegur fue pues prácticamente ya el final de esta mal llamada herejía cátara, pues desde luego tiene que haber unas sensaciones, unas vibraciones espectaculares, y eso yo creo que también es historia, posiblemente historia psíquica, pero historia en definitiva. Los cátaros son muy importantes en la historia. Vamos a contar algunas cosas sobre ellos, vamos a darles el contexto histórico adecuado, vamos a situarle en el contexto también de los siglos, y diremos cosas, por ejemplo, que como ya hemos dicho, es un movimiento cristiano heterodoxo. Ellos niegan que Jesucristo fuera hijo directo de Dios, sin cambio pensaban que era una especie de emanación divina, era vamos a decir así, como una especie de fantasma. O sea, sus apariciones eran, claro, fantasmogénesis, por eso pues niegan el tormento, niegan la cruz. Claro, pero fíjate que era por uno de sus principios básicos que tenían los cátaros, pensaban que todo aquello que procedía de la materia era malo, era impuro. Por lo tanto, Jesucristo no pudo tener una existencia real, porque eso implicaría que tenía su carne y sus huesos y por lo tanto era materia. Entonces no podría ser una persona, como ellos entienden, espiritual. Era un eón. Exactamente, sí, que forma parte de esa terminología del gnosticismo, porque en el fondo los cátaros lo que hacen es heredar, pues gran parte de esas doctrinas gnósticas, pero sobre todo las maniqueas. Maniqueas, sabes, que básicamente, que además estaban heredadas también del zoroastrismo, maniqueísmo que procedía de Persia, básicamente decían que había como dos entidades, una buena y una mala, y estaban en una confrontación continua, y parte de esa confrontación la heredaba el ser humano, que siempre estaba con esa dualidad de lo que tenía que hacer o no hacer, esa especie de compromiso interno. Pero los cátaros era una ideología como muy satisfactoria para los cristianos de aquella época, a diferencia del catolicismo, que era como mucho más represor y continuamente le estaban amenazando con las penas del infierno. Los cátaros decían directamente que no existía el infierno porque no existía el pecado, y no existía el pecado porque el ser humano, al proceder obligado un poco por su naturaleza material y por lo tanto maligna, ellos no eran conscientes de sus actos y no se les podía condenar. Eso sí creían en la reencarnación y por lo tanto había que ir purificándose continuamente en cada reencarnación para llegar a lo que era su principio divino, el principio espiritual. Así que Jesucristo, desde su punto de vista, nunca pudo tener una entidad corporal. Eso levantó muchos resquemores, por supuesto, en la Iglesia Católica, y por lo tanto nunca fue ni crucificado ni sepultado. Claro, eso fue uno de los argumentos básicos para que se les condenara y así acabaran, ¿no? Como acabaron. En aquellos tiempos, Carlos, aquellos tiempos de bonanza económica para la Iglesia, de diezmos y de tantas prebendas, pues claro, que llegaran estos tan austeros, ¿verdad? Claro, eso es una de las causas que empujaron a las conversiones masivas al catarismo. Pero antes quería comentar una cosa sobre lo que ha comentado Jesús, sobre lo que ha dicho Jesús. Efectivamente, el origen del catarismo está en el maniqueísmo, y en concreto en una secta, los bogómilos, que existía en el este de Europa. Bulgaria. Y además muy grave para la historia futura del Oriente Europeo,
porque los bogómilos, ante las persecuciones que sufrieron por los croatas y por los húngaros católicos, se convirtieron en masa al islamismo cuando los turcos llegaron a la zona y son el origen de Bosnia, actualmente, de la población musulmana de Bosnia. Bueno, pues decía que, además del maniqueísmo, tal y como lo ha contado Jesús, añadieron una cosa muy interesante que heredaron de los bogómilos, y era que el bien era responsable exclusivamente del espíritu, y como los seres humanos éramos materia, como ha dicho también Jesús muy correctamente, procedíamos y éramos parte del mal. Eso quiere decir que, al negar la existencia física de Jesucristo, y efectivamente decir que era una especie de aparición fantasmal, añadían una cosa muy moderna a la teoría suya, que era el fenómeno de la contaminación con los elementos materiales, de los cuales trataban de alejarse lo más posible. Y el catarismo tenía dos niveles, por decirlo de una manera: los perfectos, que eran los que eran verdaderamente los cátaros auténticos, que se abstenían de toda relación sexual y además no probaban ningún alimento cárnico, ni siquiera leche, porque pensaban que los animales podían ser origen de futuras reencarnaciones. Y los creyentes, que eran los que estaban convencidos de que lo que decía el catarismo era real, pero no llegaban a esos extremos, pero sin embargo podían ser, antes de la muerte, pasados al nivel espiritual mediante lo que se llamaba la imposición, que era un acto muy curioso, por el cual un perfecto ponía las manos sobre el creyente y lo dejaba en ese momento en condiciones óptimas para el paso a la vida espiritual o al mundo del bien. El consolamentum, ¿no? El consolamentum, efectivamente. El consolamentum se aplicaba a lo mejor en momentos también de crisis, ¿no? Claro, de hecho en Montsegur fue masivo al final, en los últimos momentos, cuando la cruzada real, no la cruzada papal, tenía al borde de la extinción, y lo hicieron de manera masiva como una especie de paso anterior a lo que sabían que les iba a ocurrir. Una de las cosas que más me ha sorprendido del catarismo, porque el catarismo actualmente, es decir, que está muy de moda más que nada por motivos, pues voy a decir, hasta nacionalistas, que no tiene nada que ver con esto, como lo de la mítica historia del posible reino catalano-occitano, pero bueno, independientemente de esto, que lo ha contaminado para mí desgraciadamente mucho, la religión cátara y el motivo por el cual se expandió es fascinante. Tú has dicho el primero de los puntos: los campesinos se convirtieron en masa en el Languedoc porque dejaban de pagar el diezmo. Exacto. Por otro lado, la iglesia era terriblemente corrupta, y la verdad es que los perfectos cátaros daban una imagen de sobriedad, de austeridad y de responsabilidad que a la gente le llamó la atención. Aquí tenemos una cosa muy curiosa. Los franceses, hasta hace bien poquito, cuando querían hablar de herejes, hablaban de tejedores, porque muchos cátaros eran tejedores. Sí, bueno. Y entonces, claro, aquí tenemos el enfrentamiento entre lo que podemos considerar un capitalismo incipiente, procurado por los cátaros, ¿verdad? Sí, perfecto, porque además la clase mercantil se unió también al catarismo porque les permitía el trabajar con dinero, en tanto que la Iglesia Católica lo condenaba, la usura era práctica de judíos. Exacto. Y la nobleza lo hizo por un tema político. Esos son los menos cátaros de todos. Es un enfrentamiento entre el feudalismo y el capitalismo. Exacto. Claro, y aquí es uno de los errores que se ha mantenido a lo largo de los siglos. Se ha pensado que la destrucción cátara obedecía solo a motivos religiosos, ¿no? Papa Inocencio III, es decir, le quemaba mucho ese tipo de teorías que van divulgando los cátaros, como algunas que hemos dicho, que es lógico que van en contra de muchos de los dogmas católicos, pero en el sustrato todos sabemos que había unas condiciones políticas tremendas, ¿no? De hecho, los nobles del norte, uno de ellos era Simón de Montfort, pues era de los que más hostigaban para que se acabara con esa hegemonía cátara, no tanto por esas cuestiones religiosas de las que estamos hablando, sino también las cuestiones políticas, que no lo olvidemos, que eran como también muy consoladoras para aquellas personas que ejercían el mercantilismo y la usura, porque así como el catolicismo lo prohibía tajantemente y les condenaban a las penas del infierno, los cátaros eran más indulgentes, y no solo con ellos, sino con casi todos, así que no me extraña que dentro del pueblo fueran mucho más atractivos para todos ellos estas doctrinas y les protegeran hasta además, las últimas consecuencias. Fijaros que coincidió con una época, estuvo calado en una época que tenía un enorme impulso cultural, porque desde el amor cortés hasta los trovadores todo había nacido en la Provenza y en el Languedoc. Entonces el lugar era una especie de hervidero, pero efectivamente Jesús habéis dado los dos en el clavo. El motivo que impulsa la cruzada no es tan religioso como se cree, porque siempre se dice que es en la muerte de Pedro de Castelnau, del legado papal al que asesinan los cátaros en 1208, efectivamente, y que eso mueve al Papa Inocencio III a predicar cruzada. Cuando en realidad el motivo fundamental es cuando el conde de Tolosa y todos sus vasallos, ante la falta de poder, porque él era teóricamente vasallo del rey de Francia,
ante la posibilidad que ve de obtener autonomía política real, lo que hace es que se declara vasallo de Pedro II de Aragón, que sabe que va a ser mucho más indulgente y suave con él, y como contrapartida política obtiene su alianza. Claro, eso es una declaración de guerra en toda regla. Así, entonces, ahí se acabó. Ahí ya sí que se acabó. Ahora que nos cuentas eso de la corte amorosa, donde se le dio mucha importancia a las mujeres, también es otro elemento fundamental en el catarismo. Podían predicar tanto hombres como mujeres, ¿no? Sí, bueno, se preconizaba la igualdad de sexos. Claro, incluso estaban en contra del matrimonio, porque ellos practicaban la libertad sexual y entendían que el matrimonio era una cortapisa y una limitación. Bueno, es que eran muy revolucionarios en la forma de pensar para la época. El catarismo, algo sorprendente, ¿verdad? Es la primera vez que la cristiandad ortodoxa toma las armas contra alguien que no es musulmán, ¿verdad? Efectivamente, y de qué manera además. Aquí estamos hablando de la cruzada contra los herejes. Sí, hubo dos cruzadas, la primera la cruzada albigense, la famosa cruzada albigense, que es la de Simón de Montfort, y luego una cruzada real que fue puramente política, pues en la cual el rey de Francia lo que hace es liquidar los restos del catarismo. Pero la primera, que es la más famosa y la más conocida, fue de una brutalidad como no se había conocido en el occidente europeo desde los tiempos de la más oscura Edad Media, desde los reyes vikingos o húngaros. Había que remontarse 4 siglos para ver algo semejante. Inocencio III proclama la cruzada contra los herejes, y aquí, Carlos, cuéntanos, se arman 20.000 y se van para allá, ¿no? Efectivamente, bueno, el reclutamiento se hizo masivamente en las zonas de soberanía de Francia directa, es decir, en Normandía, la isla de Francia, Picardía y Flandes, y atraídos por las posibilidades de libertad de botín. Hay que tener en cuenta que, al igual que en las cruzadas, el botín era libre para el que lo cogía si estaba amparado por una bula pontificia de cruzada. Con lo cual, imagínate lo que eso significaba para los muertos de hambre de media Europa. Por otro lado, hay el ejército cruzado organizado y liderado por Simón de Montfort, un noble normando, marcha hacia el sur, hace picadillo toda resistencia, incluyendo la del rey de Aragón, que muere en la batalla de Muret, defendiendo a sus feudatarios del sur de Francia, occitanos. De una forma muy graciosa, después podemos contar una anécdota como este hombre, ¿no? Pero Muret, digamos que es una batalla muy importante para los franceses, porque ahí empiezan a hablar de unidad y cosas de eso. Claro, para Muret significa el primer paso, no es el definitivo, pero es el primer paso de la consolidación, que lo consideraron obviamente del siglo XVII, de la frontera pirenaica. Claro. Es decir, de lo que era el objetivo esencial desde los tiempos carolingios. Y la verdad es que el nivel de destrucción y brutalidad que llegó es algo inconcebible. Solo en Béziers, Simón de Montfort, para ir anunciando lo que va a hacer, mata a 17.000 personas. Cuéntanos como acerca de la frase famosa y todo eso. Bueno, en Albi, en la toma de Albi, el legado pontificio que acompañaba a la cruzada, Simón de Montfort, en un arranque de humanismo extraño en él, le pregunta, la verdad es que los normandos no tenían mucho sentido comercial de la vida. Era un ser upano. Claro, él y sus grupos de caballeros del norte, dispuestos a masacrar a la población, no tenían ningún inconveniente en matar a la población, pero tuvieron el detalle de decirle al legado papal, si entramos y matamos a la población, ¿cómo sabemos quiénes son cátaros y quiénes no? Ante lo cual el legado papal, en un arranque de humanismo, dijo: matadlos a todos, que ya los distinguirá Dios en el cielo. Claro, por supuesto, ante la orden todo estaba hecho, entraron y los mataron a todos. Bueno, hablamos del siglo XIII, claro. Sí, pero vamos, de todas maneras. Hay casos del inicio del siglo XIII, igual, ¿no? En un sitio que además es precioso, Simón de Montfort ordenó a los 100 primeros defensores, los arrancó los ojos. En otro lugar empaló a toda la población. Bueno, es unas cosas absolutamente delirantes. Bueno, pero Simón de Montfort tampoco tuvo un final así muy halagüeño, sí, ¿verdad? Murió como debía. ¿Cómo acabó Simón de Montfort, Carlos? Pues a Simón de Montfort, en el asedio de una fortaleza cátara, le alcanzaron con el proyectil de una balista, de una catapulta. Entonces quedó sin costillas, sin dientes, sin cara, sin ojos, hecho perfectamente picadillo. Pues la venganza del pedrusco. Del pedrusco. Bueno, pues esa primera cruzada duró unos 6 años aproximadamente, entre el 1209 y 1215, y fue terrible para los cátaros. Aún así lograron sobrevivir. Pues yo creo que el punto máximo de expansión de los cátaros fue hasta ese 1209. Los encontramos en la zona de Albi, en el Languedoc, y además pues en Aragón, Jesús, y algunos puntos de Italia, ¿no? Algunos puntos de Italia, claro, porque no olvidemos pues algo que también de forma errónea se ha extendido mucho, que solo era sus territorios, ¿no? La extensión de esta herejía cátara pues era del sur de Francia, y en absoluto también se extendió por lugares de Italia, y en algunos casos, en algunos libros dicen que también parte de Alemania, ¿no? Lo que pasa es que, pues supuestamente ahí serían pues pequeños rezagados, ¿no?, que se fueron allí y dejaron pequeños núcleos donde quedó viva esta doctrina. Pero bueno, sobre todo fue en Italia, en el sur de Francia. Lo que pasa es que al extinguirse, ¿no?, la herejía de una forma oficial,
pues no desapareció con el sitio de Montsegur, sino que se sabe que muchos de ellos se refugiaron en otros lugares, y uno de esos lugares, como no, fue en España, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues esa emigración que ocurre pues a partir de 1844, que es cuando se puede dar por finalizada ya la herejía. Recordemos que el sitio de Montsegur es en el año anterior, en 1243, bueno, pues cuando ya queman de esa forma tan indecorosa, ¿no?, a esos 205 cátaros que mencionaba antes Carlos, que incluso en algunas versiones también hablan de 215, pues mucha gente, los que sobreviven, se marchan, emigran a Lombardía, a España, y allí, en España en concreto, forman pequeños grupos en Cataluña, en Andorra también, en Navarra, y en dos localidades muy concretas, que es en Castelbó y en Morella. Ahí todavía quedan esos pequeños reductos que muy poca gente conoce, pero que bueno, serían como lugares mágicos donde se extinguió ya de una forma definitiva, pues como los últimos estertores del catarismo. Y eso es lo que hizo que la Iglesia Católica se apuntara a un punto, porque nunca de una forma tan brutal se extinguió una herejía que no iba contra los fundamentos del cristianismo, sino que iba contra los fundamentos del catolicismo, eso no olvidemos. Cuenta la historia que el último hombre perfecto, el último cátaro, fue quemado a principios del siglo XIV. Ahí se lo cogieron en España, se llamaba Belibasto, y le capturaron en 1221 cuando intentaba escapar. Y con él es la muerte oficial del catarismo, aunque es verdad que quedaron, como ha dicho muy bien Jesús, núcleos, sobre todo en Sicilia, en Lombardía y en algunos puntos separados de España. Lo de Morella es curioso, lo del grupo cátaro que quedó en Morella, que incluso se vio ciertamente amparado, además, por las órdenes militares que eran dueñas del Maestrazgo Norte, por ejemplo la Orden de Montesa, que fue la que heredó los bienes del Temple, pero porque sabían que iba a morir, es decir, que se trataba de unos elementos en claro retroceso que al fundirse con la población católica tendrían a desaparecer. No obstante, es cierto que lo que habéis comentado antes, y es que es la primera vez en la que la Iglesia Católica reacciona contra algo que realmente no iba contra ellos, como bien ha dicho Jesús, en absoluto, pero que demostraba hasta qué punto la Iglesia no estaba dispuesta a permitir que nadie cuestionara las decisiones del Papa. La brutalidad del catolicismo en el Languedoc y en la Provenza fue increíble. Fíjate que lo sorprendente, y es un pequeño apunte que quiero haceros, porque siempre me llamó la atención cuando conocí un poco pormenorizadamente todo lo que es la herejía cátara, es que a estos cátaros, que en el fondo eran los puros, como estamos diciendo, que es lo que significaría esa palabra, pues se les extinguiera prácticamente de la faz de la tierra. Y sin embargo a San Francisco de Asís, que en el fondo sí preconizaba una doctrina también de pobreza, de austeridad, también de vegetarianismo, de en contacto con la naturaleza y de permisividad hacia el sexo femenino, pues al final se fuera elevado a los altares. Lo que mucha gente no sabe es que también estuvo en un interés de que San Francisco de Asís fuera considerado un hereje y fuera quemado. Bueno, pues quedan muchas preguntas para la historia y para los historiadores. ¿Qué hubiese pasado si Pedro II de Aragón, en lugar de lanzar sus tropas contra las navas de Tolosa y los musulmanes que allí estaban, las hubiese lanzado contra los franceses que venían del norte? ¿Qué hubiese pasado? Dicen que Pedro II fue muy blandito. Fue blando, lo que pasa es que, hombre, ocupó ahí un papel fundamental en este declive, ¿no? Porque, bueno, no deja de ser pues esa protección que se necesitaba en aquel momento. Lo que pasa es que es cierto que el carácter del rey de Aragón, de Pedro II de Aragón, pues debía dejar mucho que desear, porque si no a lo mejor las cosas hubieran cambiado. Lo que sí se comentaba de él, en una de las anécdotas que antes apuntaba, era la gran corpulencia, para que era un hombre pues bastante alto para la época. Y recuerdo ahora, por ejemplo, como la versión más aceptada de los hechos, cuando ocurre, en fin, ya la batalla, después de la batalla de Muret, pues se comenta que quieren acabar, todo lo que son los caballeros franceses, quieren acabar con la vida del rey, porque sabe que eso es uno de los bastiones fundamentales. Y lo único que saben estos caballeros franceses es que es muy alto, así que van buscando a alguien con gran estatura, corpulento caballero, y al final pues le matan. Y uno de los franceses parece que exclama: ¡Pedro ha muerto! ¡Pedro ha muerto! Y hemos matado al rey de Aragón. Y en esto que el rey de Aragón se levanta diciendo algo así como diciendo: os equivocáis, que el rey de Aragón soy yo. ¿Para qué diría esas palabras? A partir de él le machacaron vivo. O sea, que eso te da idea de su carácter y que no debe ser demasiado inteligente. Hay una cosa importante, y es que los franceses destacan mucho. Hay una especie de, actualmente, como habéis dicho, que el nacionalismo y el regionalismo, bueno, tiene un poco invadido el problema, la discusión. Muy bueno lo que ha contado Jesús, pero hay una anécdota muy divertida, y es que hay una especie de sorda polémica, muy suave, claro, en Francia no hay ningún problema regional, no es muy nada grave, pero entre los occitanos y los franceses del norte. Los occitanos en Muret y los aragoneses y catalanes eran superiores en número, en poder y en todo a los normandos de Simón de Montfort. Claro. Simón de Montfort, sinceramente, era mucho mejor militar que ellos, y sobre todo tuvo una decisión y una capacidad de empuje muy superior. Es decir, era como dijo uno de los caballeros, un camión normando, era de muy cerca de
ahí no me acuerdo del puerto, donde desemboca el Sena, que hace una frase famosísima que pasa de historia en Francia, y es que era más fuerza la capacidad nuestra y las ganas de vencerlos que la suya de resistirnos. Bueno, pues efectivamente eso es lo que hace que los cátaros pierdan. Realmente el problema del catarismo es que cuando se tiene que defender militarmente, y lo hace de una manera desesperada, lo hace más porque le atacan que porque ellos de verdad fueran violentos. El catarismo no era una religión pacifista, pero tampoco era violenta en absoluto. Además no le interesaba ni ganaban nada con ello. Lo que pasa es que en el fondo de la mente de la gente de la época nunca pensaron que se les fuera a tratar así. Y eso es lo que les desconcierta. Es decir, Pedro II trató mucho mejor a los musulmanes que como los cristianos le tratan a él. Entonces, esa es la sorpresa. Los cátaros, los hombres puros. La palabra cátaro posiblemente viene del griego, de katapoi, que significa puro, aunque algunos malutos afirman que viene del latín, de catus, gatos, diciendo que, bueno, que como era el animal maligno, pues... No, porque los adversarios católicos divulgaron el bulo, que esta gente, los cátaros, adoraban al dios del mal en la figura de un gato. En la figura de un gato. O sea, ya sabes que los templarios dijeron que adoraban al mal en la figura de Baphomet, esa especie de cabeza parlante. Claro. Por los cátaros les cayó el San Benito de que era un gato. Bueno, por eso vamos a pensar en lo griego mejor, ¿no? Bueno, es curioso porque sabes que los cátaros sí se hacían llamar ellos mismos cristianos. Y denominaban a su iglesia la de los amigos de Dios. Bueno, pues el último reducto cátaro lo tenemos en Monsegur. Ahí se refugian los últimos cátaros. Ahí deciden resistir en una fortaleza inexpugnable en los Pirineos a más de 1.200 metros de altura. Es imposible acceder a esa fortaleza. ¿Cómo lo conseguiremos? Después de una acción de estos cátaros donde eliminan a todo el Consejo de la Inquisición de la ciudad de Tolosa, pues ya deciden que esto no puede ser, arman a 7.000 hombres y ponen sitio a la fortaleza. Entonces, ¿qué pasa, Carlos? Bueno, pues lo que ocurre es que efectivamente el segundo tramo de la ofensiva católica no fue militar, sino que fue la Inquisición. El orden militar estaba obtenido desde un acuerdo que hubo entre el rey de Francia, el Tratado de Meaux en 1229, y el conde de Tolosa, y entonces lo que se acuerda es que se establece un tribunal inquisitorial que va a vigilar que la herejía sea exterminada. La presión llegó a ser tan intensa sobre los pueblos cátaros y sobre la población de Languedoc que en 1240 ya no se puede más. Entonces los campesinos, apoyados por los nobles y por algunos grupos comerciantes, se alzan en armas. Se alzan en armas y ante la vista, porque ven claramente que su rebelión no va a triunfar y que se quedan solos, deciden refugiarse muy cerca de Foix, en un castillo, en una peña, que es Monsegur. Los datos ya los has dado tú, pero el problema es que con lo que no contaban era con el problema que había dicho yo hace un rato. De nuevo la voluntad de las tropas, en este caso del rey de Francia, era muy superior a la voluntad del pueblo de Languedoc de soportar cualquier cosa antes que convertirse. Los dejaron solos y abandonados. Y además de eso utilizaron tropas de montaña vascas. Sí, efectivamente. Como anécdota estaban los escaladores vascos, que ayudaron mucho a los cruzados franceses. Los escaladores vascos, de hecho, son los que abren la brecha. Claro. Porque Monsegur es un pico impresionante, además de verdad, que merece la pena verlo. Y cuando uno se queda pensando, dice, bueno, ¿y cómo subieron? Pues subieron y encima por la parte más difícil, escalando entre las rocas para matar a los centinelas por la noche y permitir de esa manera que los cruzados asaltaran el recinto. Bueno, aunque se defendieron línea a línea, bueno, la verdad es que les costó muchísimo, cuando finalmente se rinden los 200 y pico prisioneros, eso no se sabe exactamente el número, fueron bajados todos a la llanura y allí directamente en una especie de acto ceremonial los quemaron enteros, a todos. Bueno, a todos no. Alguno escapó, ¿no? Bueno, sí, escaparon un grupito. Ahora entramos en la leyenda. Claro. Alguno lo contó, sí. Exacto. ¿Y qué pasó con el tesoro? Eso es otra historia. Por eso, alguno escapó. Ahora entramos en la parte que más nos gusta, ¿no? Bueno, el tesoro de Renzo de Satón, ni más ni menos. Sí, vamos a ver, Carlos, ¿qué cuenta la historia? ¿Se escaparon cuántos? La historia cuenta que un pequeño grupo pudo huir, bien del cerco de Monsegur, bien que habían quedado en alguna de las fortalezas vecinas, refugiados, y que ante la presión de los cruzados y las tropas del rey deciden abandonar sus reductos y refugiarse en las montañas, pero previamente deciden esconder todas sus riquezas. El mito, digo el mito porque no está probado por la historia, es ¿qué riquezas son esas? Bueno, aquí casi merecería un programa entero, porque hay quien dice que parte de esas riquezas era el tesoro de Salomón. El tesoro de Salomón. Parte de esas riquezas. Eso es una historia muy larga de contar, que nos llevaría muchísimo, sí. Pero que hay quien dice que se consiguieron refugiar en alguna de las zonas, en unos pueblos cercanos, de los cuales hay uno especialmente espectacular, que tiene un nombre que yo creo que a todos nuestros oyentes les sonará: Res de Sató. Res de Sató. Bueno, pues estamos hablando del tesoro cátaro Jesús, nada más y nada menos. Efectivamente, bien dice Carlos, necesitaríamos un programa entero para hablar de estas cuestiones, pero digamos que ellos simpatizaban con la idea de que María Magdalena hubiese sido la mujer de Jesucristo y que llevara en su seno, cuando este fue crucificado, al parecer, llevara ya un hijo engendrado por Jesús. Claro, fíjate que has tocado una de las partes claves del esoterismo cristiano, ¿no?
¿no? Eso que en un libro titulado El legado mesiánico pues intentó desarrollar, pues con toda la dinastía de los merovingios y que en el fondo lo que especulaba de una forma muy genérica y muy resumida, ¿no? Decían que el grial no era ningún objeto físico, sino que era la sangre real, era esa descendencia que se supone que tuvo Jesucristo con María Magdalena, la descendencia que dio origen pues a esta dinastía de los merovingios, pues lo que estaban escondiendo era ni más ni menos que ese secreto, que ese futuro rey de Francia que procedería directamente, pues casi de la sangre de David como dinastía remota y directamente de la descendencia carnal que debió tener Jesucristo. Fíjate ya donde nos metemos en qué berenjenales, pero sin embargo ha sido una teoría como muy atractiva, muy difundida, y se comenta, porque aquí sí que no hay pruebas, que los cátaros no eran ajenos a esta teoría y que posiblemente ese tesoro cátaro famoso, mítico, no solo consistía en una gran cantidad de monedas y piedras preciosas, como así consta en los interrogatorios de la Inquisición, que también habría un tesoro espiritual, un tesoro muy esotérico, muy mesiánico, se podría decir, que sería esto. Pero bueno, no deja de ser especulaciones, pero que sí sirvió para que muchos investigadores posteriores y de este siglo, y bueno, no olvidemos ese gran contagio y afinidad que tuvieron los nazis por todas las doctrinas cátaras, no tanto por su vertiente religiosa, sino por la crematística y también por el lugar de poder donde estuvo enclavado Montsegur, pues fueron buscando. En fin, se ha especulado muchísimo acerca de este tesoro. Para algunos sí que se trataba ni más ni menos que de las reservas económicas de los cátaros, que eran necesarias pues para prolongar la resistencia en otros lugares, pero para otros están casi seguros que era un tesoro espiritual, ¿no? Por ejemplo, Gerard de Sede, que es una de las personas, de los investigadores que más ha tocado el misterio de Rennes le Chateau y también de todo lo del sur de Francia, de Carcassonne, y como no, el mito templario, pues él apunta que ese tesoro de una forma o de otra fue a parar a manos de los templarios, y estamos hablando ahí de parte del tesoro de Salomón, y como no, dentro de esa parte de ese tesoro de Salomón, y con la independencia de que estuviera o no la mesa de Salomón, estaría el grial, y ahí cuando hablamos del grial se especula y la fantasía se dispara. ¿Quieres explicar una cosilla sobre eso? El por qué los templarios se hacen cargo aparentemente de parte del tesoro material, no tanto del espiritual, y si es del espiritual, ¿por qué y cómo? Bueno, efectivamente, si es del espiritual se trataba de alguien vivo, probablemente, es decir, de alguien que transmitía la sangre, la herencia de la sangre real, es decir, del sangreal, del grial. Esa gente estaría relacionada de alguna manera con los condes godos de Carcasona. Es decir, sabéis que la Septimania formaba parte del ducado visigótico de Septimania, que era el territorio nororiental de la monarquía goda. Cuando el reino godo se hunde, los territorios de esa zona pasan a poder árabe, pero cuando se produce una rebelión entran directamente en la estructura del reino franco, y a partir de ahí entroncaría la dinastía merovingia con los condes godos de Nimes y Carcasona, que serían los que transmitirían vía Provenza, según dicen estas leyendas, la sangre de María Magdalena y Jesucristo. Bueno, esos supuestos descendientes serían los que serían acogidos por una especie de entidad, orden secreta, a la que se denomina el Priorato de Sion. En cuanto al término material, si lo que son los bienes materiales, la razón de que el temple tuviera participación en ello es que parte de las fortalezas capturadas a los cátaros durante la herejía, no había por parte de la corona francesa ni del papado gente suficiente para protegerla, y grandes fortalezas se les entregaron al temple durante un tiempo al menos. Una de las que se les entregó, de las que tuvieron al menos participación, fue Rennes le Chateau. Entonces, la verdad es que, hay la fantasía, las teorías, bueno, hay todo lo que se pueda imaginar, y la verdad es que pruebas no existen. Pero la verdad es que es una de las zonas más visitadas de Francia. ¿Cómo es Montsegur hoy en día, Carlos? Montsegur hoy en día es un sitio lleno de turistas. Bueno, lleno de turistas, afortunadamente no es Carcassona en el sentido que no hay tanto. Bueno, Carcassona es precioso, por cierto. Pero como está situado en una zona de montaña muy aislada, hay que llegar, la carretera no es especialmente buena, y además hay que andar. Que por cierto, estoy de agujetas, ya que no pongo el polvo de subir y bajar castillos. ¿No? Subir y bajar castillos que no pongas. Bueno, pues la verdad es que hay que acercarse por rutas de montaña. La verdad es que el departamento de los Pirineos Orientales y todas las zonas turísticas francesas tiene unos planos estupendos de la zona, magníficamente detallados y muy bien hechos. Y se conservan las ruinas intactas, y no se ha restaurado el castillo, lo cual me parece, pues sinceramente en este caso, muy loable. Han mantenido el castillo tal y como está, pero se ha permitido una ruta que permite llegar hasta arriba sin ningún problema. Y en la parte baja, porque ya he dicho que la peña es impresionante, está una llanura que los mapas indican perfectamente el acotamiento, que se llama Prats de los Quemats, la llanura de los Quemados, que es la zona donde los quemaron a todos vivos
en 1200, me parece 44, el 2 de marzo de 1244. Y la verdad es que, bueno, los quemaron el 16 y que me parece que la fortaleza se había rendido el día 4, con lo cual no tardaron... No, el 2 de marzo se rinde, fíjate, el 16 los queman. O sea, la verdad es que no tardaron mucho. Monsegur está considerado como uno de los símbolos, uno de los sitios de poder, uno de los lugares de poder del mundo, sin duda alguna. Es un lugar espectacular. Tiene una arquitectura iniciática. Recuerdo que hay un libro, me parece que escrito por el estudioso Friedrich Niel, donde habla de que Monsegur fue reconstruido por los cátaros como un templo solar. Ellos entendían que ese templo hacía las veces de un calendario. Por de pronto es un reloj, eso es verdad. Sí, y a ello se debe que las coordenadas de sus muros y saeteras se ordenen de un modo peculiar, un modo que da la impresión de que todo el edificio en sí pues actúa como una especie de condensador de las energías telúricas que confluyen en aquella montaña, ya que, no lo olvidemos, era sagrada antes de que los cátaros pues tomaran posesión de ella, incluso antes del cristianismo. Entonces era un lugar de poder. Todos los lugares de poder son lugares de poder de épocas legendarias que van adquiriendo distinta importancia pues según los asentamientos y según las destrucciones también, como en este caso. Y eso es lo que hizo que los nazis, como mencionaba antes, pues se interesaran por ello, digo, no tanto por su doctrina religiosa, sino por la ubicación y también en la creencia de que en algunos de sus muros o bajo tierra todavía podía seguir escondido parte de ese tesoro cátaro que a ellos les importaba muchísimo, porque sabía que los objetos tenían un poder. De ahí que, en fin, algún día vamos a tocar uno de los temas también, creo que favoritos de los oyentes, que es todo el esoterismo nazi. Sí. Y ellos reverenciaban lo que ellos consideraban objetos de poder, como la lanza de Longinos, que era la lanza del destino para ellos, y el grial. Y ellos pensaban que en Monsegur podía estar, igual que ocurría en Montserrat, podía estar el grial escondido en alguna parte. Fíjate que en el año 1934, creo, se crea los Amigos de Monsegur y del Santo Grial. En fin, es una asociación, bueno, pues con rasgos folcloristas, históricos, pero también con un profundo esoterismo. Y uno de los miembros, que era un alemán, Otto Rahn, pues tan convencido estaba de las doctrinas cátaras, él estuvo allí en Monsegur, estuvo investigando, estuvo excavando, pues decidió morir al modo cátaro que utilizaban algunos prefectos, que era con la endura, un suicidio ritual terrible, porque era morir por inanición. Y Otto Rahn estaba tan convencido, lo que ocurre con muchos investigadores que se meten hasta la médula en su investigación, que prefirió morir cuando le fueron mal dadas las cosas, porque también era una persona enferma, pues decidió morir con este rito cátaro que era la endura. Entonces, ¿se puede hablar, Carlos Jesús, de un movimiento neocatarista? Sí, pero por poco tiempo. Sí surgió, y es verdad que el movimiento más importante que surgió es este de Amigos de Monsegur y del Santo Grial, que funcionó entre 1934 y 1939, y tuvo su repercusión por eso, por esos fines y esa intencionalidad esotérica que se encontraba. Pues o sea, no era revivir un poco la figura histórica de esta gente, sino que iban buscando precisamente lo que después los grupos neotemplarios, que eso sí que abundan muchísimo, pues han intentado buscar, que es la hilazón esotérica que les ha mantenido unidos. Sí, Jesús, quería decir que hoy en la zona actualmente, y se nota mucho, se nota en las publicaciones, en los libros, lo que ves en las tiendas, en todos lados, básicamente ahora mismo el catarismo está entendido más en nada como una reivindicación folclórico-nacionalista. Claro. Es decir, es un pretexto como otro cualquiera para decir, mira, nosotros éramos importantes, nosotros teníamos una lengua, la lengua de los trovadores, la lengua del amor, y vosotros, malvados del norte de Francia, lo hundisteis. Pero vamos, que no se trata ya de otra cosa. Ahí igual que pasa con los españoles que pasan frontera, que hay muchos, pues se ve, por ejemplo, entre los catalanes, se ve incluso en el libro de visitas de Carcasona, pues frases muy graciosas de Carcasona es nuestra, Cataluña vive, tal, cosas así. Pues esto lo digo en serio porque lo he visto antes de ayer, entonces bueno, que es auténtico. Tú, Carlos, entonces, si vas y dices que eres un profundo admirador de la figura histórica de Carlos de Carlos sí, bueno, se corren cagorrazos allí mismo. O dices que viva Luis VIII. No, pero de todas maneras, hombre, con todo, hay cosas graciosas, como una tienda, por ejemplo, de Carcasona, que vende, junto con camisetas y de todo, venden pues banderas normandas, banderas con los dos leones de Guyena. Y la verdad es que bueno, está gracioso. Pero que es para eso, se ha convertido en algo folclórico, ya no se trata de un intento de revitalización. Hombre, si hemos descreer esas leyendas que se manejaron precisamente en los años 30 de este siglo, cuando se creó esta asociación, ¿no?, de Amigos de Monsegur, pues les ocurre como a los Rosacruces. Una leyenda que se extendió en esta época, en los años 30, decía que el catarismo dormiría durante 700 años, y a los 700 años cuando volvería a resurgir con fuerza, teniendo en cuenta que desapareció oficialmente en 1743, cuando aparece en 1934, ellos consideraron que habían pasado los 700 años. Conclusión, dentro de 700 años volveremos a hablar de catarismo. Solo una anécdota, y eso sí que es verdad. Sí. Lo que se nota es, al margen de lo que es oficial y que he dicho del folclorismo y nacionalismo y demás, lo que sí se nota es una profunda contaminación por parte de los grupos neotemplarios. Eso es algo terrible. Eso, por todos lados. Es algo increíble. De eso
hablaremos en algún monográfico la repercusión que están teniendo los grupos neotemplarios hoy en día. En cuanto a lo de los 700 años, si entendemos que el último perfecto que quemaron fue en 1321, debemos esperar al 2021, ¿no? ¿Queréis oír una barbaridad? Una cosa que... esa fecha, sí, claro. ¿Queréis leer una cosa que vi, que me llamó mucho la atención? ¿Sabéis? Bueno, ya habéis dicho los 700 años. Bueno, ¿sabéis cómo acabamos de decir cómo murieron en Montsegur los últimos cátaros? Bueno, hay un sitio al norte que se llama Oradour-sur-Leglen, que los franceses mantienen como un monumento nacional, al estilo de Belchite, en el sentido que lo cuidan más. Es un pueblo que está intacto, tal y como quedó cuando lo destruyeron. Pero no lo destruyeron los normandos en el siglo XIV. Lo destruyeron los alemanes de la división Reich cuando se retiraban hacia el norte. Cogieron a toda la población del pueblo, la metieron en la iglesia y los quemaron vivos. ¿Sabéis cuándo fue? En 1944. Bueno, no está nada mal. A los 700 años de la quema de Montsegur. No está nada mal. Pues hasta aquí nuestro primer monográfico de la temporada. Yo creo que ha sido muy interesante, que